que ya es intrascendente lo que resuelva la Suprema Corte sobre la elección judicial. Alejandro Murat se afilia a Morena y se toma la foto con Andy López Beltrán. Avanza en el Senado la reforma al Infonavit. Colombianos enseñan a grupos del crimen a usar drones explosivos. Asesinan al jefe de escoltas del alcalde de Celaya. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. No desacatamos a nadie. La Corte es intrascendente. La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley. Es verdad que esto busca concentrar el poder en una sola persona, el director general. El presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, entregó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, las 6 listas de candidaturas que podrán aparecer en las boletas en la próxima elección judicial. Tadei destacó que en este momento se está recorriendo el país solicitando a las y los ciudadanos que participen en este proceso. Se prevé que en promedio se necesitarán cerca de 10 minutos para votar solo con 6 boletas que corresponden al Poder Judicial Federal. Y mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir el proyecto que resolverá el conflicto entre jueces federales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las suspensiones que otorgaron para detener la elección judicial, mientras que el tribunal que preside Mónica Soto dijo no, adelante, tienen que seguir. Y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que la Corte es intrascendente para ordenar ya la suspensión del proceso o lo que haga. Y tienen la desvergüenza de decir que no son sus candidaturas. No tienen moral, no tienen principios, no tienen seriedad. Son una vergüenza para los poderes de la República. Eso es lo que representa la Corte. Es intrascendente. La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral. Es que es impresionante que nosotros digamos eso, que es obvio. O sea, ¿ustedes creen que un juez puede parar una elección presidencial? ¿Que puede emitir un amparo y puede detener eso? ¿Perdón? No es desacato. Lo que ellos están decidiendo es ilegal. Bueno, y se ha hablado y discutido mucho del tema. El ministro Lainez ha reiterado que ha sido difícil comunicar que, por supuesto, no están resolviendo los amparos en materia electoral, porque, bueno, esos los tiene que, no los resuelve la Corte, no hay amparos en materia electoral, eso tiene que resolverlo el Tribunal Electoral, pero hay asuntos que tienen que ver con lo laboral que está resolviendo la Corte. La confusión ha sido permanente. Y el Tribunal Electoral volvió a documentar errores en las tómbolas de la elección judicial, entre ellos la desaparición de nombres en las listas que se entregaron al INE. Sin embargo, desecharon cerca de 130 juicios, incluido uno más de Roberto Gil Suart. Con esta decisión, la Sala Superior del Tribunal Electoral dio ya por concluida la etapa de revisión, selección e insaculación de candidaturas para que inicie entonces el periodo electoral en manos ya del Instituto Nacional Electoral, del INE. Y el ministro en retiro y actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, le contestó a Roberto Gil Suart. Gil Suart acusó que Saldívar cometió fraude para la elección judicial, le dijo que no se haga la mosca muerta y le lanzó un reto. Se me ha acusado de algo muy delicado y no lo voy a permitir. Roberto Gil Suart, frustrado aspirante a ministro, a quien quizás usted recuerde porque confundía las calacas chidas con el diablo y que se aterrorizaba con una camiseta, se ha atrevido a afirmar que hicimos fraude en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para elegir a las personas juzgadoras para la elección de junio de este año. Y se dice que a través de mi intervención en el Comité de Evaluación, como si
si mis compañeras comisionadas no existieran, noten lo misógino de su comentario, que yo tomé el control o pretendo tomar el control del Poder Judicial Federal. En el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo salieron insaculadas 1,428 personas. De ese número total de personas, solamente en algún momento de mi estancia en la Suprema Corte, 9 de ellas trabajaron conmigo. Y de esas 9 personas, 8 son mujeres y las descalifica como si ellas no tuvieran una carrera propia, no pudieran llegar a competir por un cargo en el Poder Judicial por sus propios méritos. Todas las personas que están en la lista llegaron por sus méritos y fueron designadas por todo el comité de evaluación. Pero déjenme decirles un detalle que quizás ustedes no sepan. Cuando se eligió esta última lista de las personas que iban a ir a la tómbola o a la insaculación, yo estaba muy delicado de salud. Yo no participé en esas sesiones. Entonces ni siquiera voté por esas personas. Muy agraviado me contesta el señor Saldívar. Dice que no va a permitir que lo acuse de fraude porque nada más 9 de los que pasaron la tómbola trabajaron directamente con él en la Suprema Corte. Algo así como, ¿qué tanto es tantito? Le hago bueno el número. Nada más 9. Eso quiere decir que solito tiene más candidatos inscritos que su jefa, Claudia Sheinbaum. Y claro, más que toda la oposición junta. El que se oponía a la elección de jueces hoy es el principal ganón de la captura judicial. El señor Saldívar efectivamente ya aprendió a rebasar por la izquierda. Dice que soy misógino porque no le doy crédito a las comisionadas que hicieron la evaluación. Lo que pasa es que ninguna de sus compañeras en ese comité se sirvió con la misma cuchara de 9 ex colaboradores en la boleta judicial en el número que él mismo ya reconoció. Que sus excompañeros llegaron por méritos propios. Si tan preocupado estaba por la justicia meritocrática, ¿por qué no se excusó del proceso en esos casos como obliga la ley? Eso se llama conflicto de interés y por eso lo denuncié. Ahora resulta que no asistió ni votó porque estaba enfermito. No sea mosca muerta, señor Saldívar. La gripa no lo exime de cumplir la ley. Pero no especulemos más. Lo reto a que haga públicos los expedientes, actas, minutas y notas de evaluación practicada a todos los aspirantes. Sería importante conocer, por ejemplo, si alguno de los 8 exfuncionarios judiciales que hoy cobran en la Presidencia de la República participaron en el proceso de alguno de sus excompañeros, mientras usted convalecía. Y México descendió, se ubicó en el peor lugar que ha tenido en el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional. Este índice se realiza a través de la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, entre otros. La clasificación se da en una escala del 0, donde se ubican los más corruptos, a 100 los menos corruptos. Dentro de los puntos posibles, México obtuvo solo 26 puntos, se situó en el lugar más corrupto en el que ha estado. Esto supone un retroceso con respecto a 2022, cuando el país logró 31 puntos. Bueno, la organización que elabora su informe cada 2 años ahora ubicó a México en la posición 140 de 180 países evaluados. Entre los más corruptos están Sudán del Sur, Somalia y Venezuela. En contraste, los que menos corrupción tienen son Dinamarca, Finlandia y Singapur con 84. En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena se pronunció en contra de este índice, mientras que los del PAN-PRI llamaron al oficialismo a revertir estos indicadores y por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ha habido avances en el combate a la corrupción. Afortunadamente la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi del 18 al 24 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción. Todavía hay espacios ahí donde todavía podemos seguir rescatando recursos, pero hubo un avance muy importante. ¿Cómo se puede explicar las obras estratégicas que se hicieron, los programas de bienestar, la reducción de 9 millones de personas en pobreza sin una reforma fiscal? Entonces, pues, evidentemente lo que hay pues es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y de servicio al pueblo. Y vamos a continuar. Yo no coincido con esa medición. La lucha que ha emprendido la doctora Claudia Sheinbaum
contra la corrupción es real, es muy fuerte. Yo la conozco en lo personal y se molesta de cualquier acto de corrupción, lo veo. Por eso yo no doy crédito a una medición donde México haya disminuido en su lucha contra la corrupción o haya aumentado su percepción sobre la misma. Yo les haría el llamado a que a partir de este momento agarren esos números y asuman el reto de bajar los indicadores de corrupción en vez de maquillar los números. Todos tenemos que trabajar para que eso disminuya porque nos hace poco competitivos. Si la intención es negarlo, entonces no se quiere mejorar la imagen del país. La Organización de Mujeres Las Constituyentes MX entregó a la Cámara de Diputados más de 5,800 firmas de mujeres, activistas y organizaciones que solicitan el desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, a quien su media hermana acusó de tentativa de violación. La organización destacó que el objetivo es fortalecer la solicitud que ya hizo el Ministerio Público encargado de la investigación y que se sepa que son miles las mujeres que están pendientes de lo que ocurre en este caso. Por su parte, la sección instructora de la Cámara de Diputados informó que el próximo 19 de febrero se analizarán estas solicitudes de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco de Morena y el dirigente nacional y senador del PRI, Alejandro Moreno. Hay que recordar que Blanco, como le comentábamos, está acusado de esta violación en grado de tentativa, luego de ser señalado por Nidia Fabiola, mientras que la Fiscalía de Campeche solicitó en agosto del 2022 el desafuero de Alejandro Moreno. Lo acusó de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador. ¿Se le está dando entrada ya, por ejemplo, al de Cuauhtémoc Blanco? No, todavía no, hasta que haya sesión ordinaria de la sección instructora y hasta tener la información de estos problemas técnicos que vamos a señalar para poder ya seguir con el siguiente paso en el procedimiento. El asunto es muy sencillo, queremos hacerlo muy bien de origen porque no queremos que al ratito vaya a haber amparo, vaya a haber problemas de origen en los procedimientos, tenemos que ser muy cuidadosos y estamos solicitando alguna información adicional. ¿Y el de Alejandro Moreno? Bueno, también se va a ver en la próxima sesión de la sección instructora. El ahora director del Infonavit, Octavio Romero, denunció que en administraciones pasadas hubo irregularidades y casos de corrupción, como juicios masivos que involucraron despachos, notarías y a funcionarios públicos y que afectaron a más de 373,000 derechohabientes, muchos de los cuales perdieron sus viviendas. Esta estrategia se implementó desde 2012 y aunque el gobierno federal busca resarcir el daño, destaca que Alejandro Murat, actual senador de Morena, fue director del Infonavit entre 2012 y 2015, por lo que los supuestos fraudes que ocurrieron también habrían ocurrido en esta administración. Pero bueno, vamos a ver qué ocurren. Por lo pronto, pues ya vimos que se tomaron la foto porque se afilió Alejandro Murat a Morena. Ya el expedista es morenista y como muchos otros, pues se han tomado estas fotografías con el secretario del partido, con Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y así como se la tomó Ricardo Monreal, pues se la tomó Alejandro Murat, ahora ya morenista. Y por cierto, las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de reforma a la ley del Infonavit. La minuta fue enviada a la mesa directiva para que mañana se discuta ahí en el Pleno. Durante su análisis, la oposición afirmó que con esta reforma el gobierno federal se apoderará de 2.4 billones de pesos que pertenecen a los trabajadores y el oficialismo lo negó. Esto que están viendo aquí es un estado de cuenta. Por definición, el saldo de un estado de cuenta es de un ciudadano. Hay 72 millones de personas que tienen un estado de cuenta como este. Es el estado de cuenta de la Afore. Dentro del estado de cuenta se lee con toda claridad que en la subcuenta de vivienda esta persona tiene
370,151 pesos con 90 centavos. Ese dinero que es de una persona es el que el gobierno que ustedes representan va a tomar y lo van a meter a una empresa filial que, como ya se dijo, no va a ser fiscalizada, con la que van a hacer, según ustedes, proyectos de inversión, nada más que donde salga mal, donde eso pase, quiebran a la empresa y no pierden su dinero, pierden el dinero de la gente que está en su cuenta de banco. No hemos escuchado del oficialismo un solo argumento para debatir o desmentir lo que hemos acreditado es el verdadero riesgo de esta reforma. No nos han contradecido en un solo argumento sustentado en la iniciativa. Es verdad que esto busca concentrar el poder en una sola persona, el director general, poder absoluto del Infonavit, de la empresa filial, de los 2.4 billones de pesos. Concentración del poder, la historia nos lo ha dicho, significa corrupción. El Infonavit perdió su visión social y eso es lo que estamos recuperando hoy. Están muy preocupados por el nombramiento del director. Nunca los vi criticar a ningún director. Ay, no, que ahora que lo va a nombrar la presidenta. Ay, ¿a poco a los otros no los nombraba el presidente y no les daban todo el poder? Por amor de Dios, hombre, tiene que volver a tener un enfoque social la vivienda. Tenemos que preocuparnos por los trabajadores. Sí van a poder construir, sí van a poder rentar, sí va a haber la posibilidad de que vivan más cerca, de que ellos puedan autoconstruir. Ese es el giro que se le está dando. El cuerpo de Chantal Arrieta Andana, desaparecida el 9 de mayo, fue encontrado en las fosas clandestinas ubicadas en el predio de El Willy, en Chihuahua. Con ella suman 5 personas identificadas. Un total de 76 cuerpos han sido encontrados. 12 en el municipio de Ascensión y 64 en El Willy, a unos metros del ejido Ignacio Zaragoza. Los demás cuerpos tardarán cerca de 5 meses en ser identificados. Y 2 menores de 14 y 12 años fueron asesinados en la comunidad de Xochitempa, en Chilapa, Guerrero. De acuerdo con las autoridades, Mateo y Porfirio salieron de sus casas para trabajar en el campo. Más tarde, los vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego. Esta mañana, un leñador encontró los cadáveres. Y en Tultitlán, Estado de México, un recién nacido fue abandonado en una bolsa. Yo lo entregué a su papá para que me ayudara a ver qué podíamos hacer con él y me dijo que se lo iba a llevar y yo me quedé limpiando. El abandono de un bebé en la colonia Fuentes del Valle indignó a los habitantes de Tultitlán, Estado de México y de toda el área metropolitana. Más aún al saber que había sido su propio padre quien lo dejó en una bolsa de plástico debajo de un automóvil. El recién nacido fue localizado gracias a su llanto cuando un vecino regresaba de comprar pan. Fue entonces que se revisó la cámara de vigilancia instalada en este domicilio ubicado sobre calle Fuente de Ópalo, pudiendo ver el rostro del responsable, quien fue identificado rápidamente por usuarios de redes sociales. No estaba recién nacido, pues todavía traía lo que es la placenta y tenía lo que es el cordón umbilical. El bebé, quien nació prematuro, fue trasladado al ISSSTE de Tultitlán, donde permanece en el área de incubadora. Su estado de salud es reservado. En exclusiva para Telediario, la mamá del bebé narró que dio a luz repentinamente en su área de trabajo y entregó el bebé a su papá pensando que lo llevaría al hospital. Sin embargo, se enteró de lo ocurrido en redes sociales y medios de comunicación. Estaba trabajando y tuve un dolor muy fuerte en el vientre, me dolía demasiado y entré al baño. Cuando entré al baño, para limpiarme vi que tenía sangre. Después del sangrado fue cuando se me vino el bebé, se me vino con todo y la placenta. No supe qué hacer, estaba desangrándome y me zumbaba los oídos, me zumbaban mucho y me sentía muy débil. Pensé que lo iba a llevar al hospital o lo iba... No pensé que fuera a hacer lo de tirarlo. Pese a la situación, la mamá del bebé no recibió atención médica instantánea, sino hasta este miércoles, cuando elementos de policía le escoltaron al hospital Vicente Villada. Asegura que el mismo martes perdió contacto con el papá de su hijo y desde entonces ha sido blanco de ciberagresiones a causa de la filtración de sus datos personales. Realmente han sido muchas amenazas para mí, para mi familia, y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero
que tengan a mi familia en un mal concepto. Mientras tanto, se ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de abandono de menor y ante esta situación ella también está reconocida como víctima. La indignación persiste entre la comunidad. Esperemos que este bebé llegue a buenas manos, ¿verdad? Que se mejore porque creo que está hospitalizado. El joven podría ser acusado por homicidio en grado de tentativa con agravio de haberse cometido en contra de un menor de edad o de un descendiente según el Código Penal del Estado de México. Con imágenes de Adriana Reola, Mitzi Alejandra Zárate, Ciudad de México. Osvaldo Müller, nos tienes más detalles de este caso. Muy buenas noches, Osvaldo. Hola Elisa, muy buenas noches. El caso comienza a dar un giro y de 2 presuntas víctimas y un presunto responsable, cambia el número, Elisa, a 2 presuntos responsables y una víctima que es este recién nacido. ¿Por qué te lo digo? Hace unos minutos tuvo acceso Milenio Televisión de manera exclusiva a mensajes de WhatsApp que se enviaron el día de ayer Lucio y Diana. ¿Qué es lo que dicen estos mensajes? Pues Diana le comienza a informar a Lucio que tuvo un aborto dentro de una pastelería ubicada aquí en la zona de Fuentes del Valle, en el municipio de Tultitlán. Ella trabajaba ahí y es que unos días antes, de acuerdo a la mamá de Lucio, la abuela paterna de este pequeño, pues tomó unas pastillas, así se lo reveló su propio hijo, para poder abortar. Abortó mientras estaba trabajando y ella, ¿qué le decía? ¿Cómo se expresaba de este pequeñito? Esta cosa se mueve, esta cosa está llorando, de manera textual. Así los mensajes los pudimos observar, además de que, bueno, Lucio en algún momento le pidió que tirara el producto al sanitario por la taza, pero ella le dijo es muy grande y no cabe, y finalmente le pidió ropa para cambiarse, para que pudiera ya limpiar la pastelería, porque no había todavía, habían llegado los dueños hacia ese sitio, y le ordenó algo a Lucio antes de que se retirara, que tirara al bebé en un canal, que ya lo había depositado en una bolsa, pero la historia ya la conocemos. Él, pues bueno, lo llevó hasta Fuente de Ópalo, esta calle, ahí lo abandonó y horas más tarde fue localizado por policías municipales de Tultitlán y también vecinos, quienes lo trasladaron hacia el ISSSTE. Logramos hablar con la mamá de Lucio y es que nos dice algo, Elisa, que hay que tomar pues muy en serio. Desde el día de ayer, cuando ella se enteró que su hijo era un presunto responsable, que había abandonado a su nieto porque ella no sabía que sería abuela, ya que desde hace un año no veía a su hijo, lo comenzó a buscar. Tuvo comunicación vía telefónica con él y lo fue prácticamente convenciendo para que se entregara a la autoridad. Acudió ella al Ministerio Público, al edificio Rosa de Cuautitlán Izcalli, para decirle a la autoridad, yo ya lo tengo, va a venir a entregarse. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Tristemente, la Fiscalía nos dio la espalda, el Ministerio Público se paró, nos dejó, se subió y no les importó. Es por ello que tuvimos que entregarlo en la Ciudad de México, una vez que logramos ubicarlo con unos familiares en las inmediaciones de Tepito, y por ello fue trasladado hacia la Alcaldía Cuauhtémoc, sitio donde se encuentran las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Logramos platicar con la abuela y esto fue lo que nos dijo. Nosotros lo entregamos en cuanto nos dimos cuenta y supimos en dónde estaba, porque se nos dio a la fuga a nosotros de que nadie nos peló. Se fue él, supe en dónde estaba, me avisaron y lo primero que hice fue irse mi esposo para allá, llamar a patrullas y que se lo llevaran. No nos pelaron a nosotros ni en el edificio Rosa, ni en la Fiscalía, ni en el MP, en nada, en ningún lado. Fui al hospital y tengo fotos a la hora de que fui al hospital. En el hospital les dije, soy la abuela del niño, no quiero entrar, solo quiero que me digan si está bien, si puedo hablar aunque sea con trabajo social o la parte del DIF que aquí corresponde, si hay parte del Ministerio Público, para poder decir, pues, ¿qué se hace? Él me comenta primero que 2 días antes ella se tomó unas pastillas que ella compró. Eso es lo que él me dice, que se compró unas pastillas, que no fue un aborto espontáneo, que ella empezó con unos dolores en su trabajo y que lo arrojó. En los mensajes ella le dice, esta cosa está llorando, eso está llorando. Y él le dice muchas cosas, que haga algo, que lo envuelva en papel, que haga algo. Y él me dice, yo pensaba que era chico, que no era grande. O sea, en crudo, en seco, sin sentimientos, sin corazón, los dos hablando de la misma manera, despiadada.
Ay, Osvaldo, qué duro, qué fuerte. Vamos a ver qué sucede en este caso. Por lo pronto, ¿sabemos algo de la madre, del padre y del pequeño? Sí, ¿qué sucede? El pequeñito continúa hospitalizado en el ISSSTE Bicentenario de Tultitlán, donde, pues bueno, poco a poco su salud va mejorando, tendrá que pasar varios días ahí. ¿Qué sucede con Diana, la madre? Por la tarde fue trasladada hacia el Hospital Vicente Villada en calidad de víctima. Así mi compañera Mitzi Zárate lo había reportado, porque incluso ya tenía un documento de la Fiscalía como víctima. Sin embargo, esto comienza a dar un vuelco, y lo que me dice la Fiscalía es que una vez que ella sea dada de alta del Hospital Vicente Villada, también será detenida y llevada al edificio Rosa en calidad de presunta responsable. ¿Qué ocurre con Lucio? Todavía se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México en el trámite para entregarlo a la Fiscalía mexiquense, quien lo trasladará hacia el mismo sitio, hacia la zona de Cuautitlán, y su madre ha sido muy clara, enfática y precisa. Si mi hijo tiene que ir a prisión y ahí le fijan una multa, yo no la voy a pagar, porque se merece estar en prisión y pagar lo que hizo. Osvaldo, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. En Celaya, Guanajuato, fue asesinado Álvaro Fernando Coria, comandante de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y jefe de escoltas del alcalde Juan Miguel Ramírez. Según testigos, un grupo armado llegó al domicilio del comandante y le disparó en varias ocasiones. Hace unos meses ya había recibido amenazas del crimen organizado. Jesús Paz Gómez, secretario particular del presidente municipal, confirmó que el asesinato se dio cuando Coria se dirigía a la presidencia municipal. ¿Preocupa esta situación, secretario? Bueno, es muy lamentable cualquier fallecimiento, cualquier homicidio, y preocupa en los términos que nos preocupan todos los celayenses. ¿La instrucción es suspender agenda pública del presidente? ¿Cuál es el siguiente? Bueno, ahorita se está diseñando la estrategia, hay tareas, el trabajo va a continuar. Tras este asesinato, más de 50 elementos de la Guardia Nacional y de Sedena blindaron la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. Un total de 13 patrullas fueron puestas frente al recinto ubicado en el centro histórico de la ciudad. Por su parte, el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez, ha manifestado en diversas ocasiones que teme por su seguridad. Grupos criminales lo han amenazado de muerte. En el gobierno municipal condenamos enérgicamente las agresiones de todo tipo en contra de ciudadanos y servidores públicos. Sepan que desde el inicio de mi administración, la principal tarea fue, es y será lo que más nos aqueja a todos los ciudadanos de Celaya y el Estado: la seguridad. Grupos criminales en Michoacán están acercándose a colombianos para aprender a usar drones explosivos. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres, informó que elementos del Ejército y Guardia Nacional localizaron y desactivaron 12 explosivos. Por ello, reforzarán la seguridad especialmente en Queréndaro, donde el conflicto armado ha dejado 6 policías muertos. Tenemos ya el registro de gente sudamericana que viene a enseñar a usar este tipo de artefactos, y estamos rastreando los tipos de productos que se utilizan para generar la detonación y para generar la elaboración de los mismos, y le estamos dando una puntual atención para que podamos tratar de inhibir, reducir y ahora sí que contener esta situación que se ha dado mucho en la región de Tierra Caliente. Un juez federal frenó la extradición a Estados Unidos de Mauro Núñez Ojeda, el Jando, piloto de confianza de Los Chapitos. El juez solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores rendir informes para conocer si en verdad existe una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Por su parte, la defensa de El Jano pidió duplicidad del término para presentar pruebas a favor de su cliente. En los próximos días se resolverá su situación jurídica.
Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 2 integrantes de la facción de Los Chapitos allá en Sinaloa. Entre los detenidos está Eric Domínguez, acusado de cometer un homicidio en 2023 en Plaza Carso, en la Ciudad de México. El segundo detenido fue identificado como Brian, distribuidor de droga y sicario del cártel de Sinaloa. Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios de Terry Cole, nominado por Trump para dirigir la DEA. Cole dijo hace algunos años que México se convirtió en un campo de entrenamiento terrorista. Now we're seeing Mexico turn into a terror training camp similar to what we saw in the Middle East years ago. A majority of foreign fighters and their organizations coming into Mexico, setting up base camps, allowing the Mexicans to not only hone their trade craft of dumping all this poison into the United States, but now they're using military-type intelligence collection against U.S. officials, using military-type collection when it comes to the border operations, using drone operations in Mexico, similar that we're seeing play out on the battlefield with the Ukraine and Russia conflict. Nunca vamos a permitir el injerencismo, ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todas las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump. Pero no va a ser como antes de que llegara el presidente López Obrador, eso no. Coordinación, colaboración, información, pero sin injerencismo, sin subordinación. Una pausa y volvemos con más información. El pasado 9 de febrero, el médico veterinario Héctor Hernández Cañas fue asesinado en Tultepec, Estado de México. Presuntamente lo mataron los dueños de una perrita, quien falleció tras complicaciones luego de una cirugía. Héctor había denunciado a través de sus redes sociales amenazas, extorsiones y ataques por parte de los dueños de la mascota. Fernando Cruz, nos tienes más información. Fer, buenas noches. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde el municipio de Tultepec, aquí en el Estado de México. Y es que hasta este momento están llegando vecinos, familiares, seres queridos y también personal del gremio de veterinarios están llegando precisamente hasta este lugar donde pues tenía precisamente la clínica el veterinario Héctor Cañas, quien fuera asesinado presuntamente por los dueños de una perrita Yorkie a la que él intervino quirúrgicamente para tratar de sacarle un hueso que se había alojado en su estómago. Desafortunadamente esta perrita falleció y bueno, una vez que perdió la vida, pues los dueños de este animalito comenzaron una campaña de desprestigio en contra del médico veterinario. Incluso intentaron extorsionarlo con 50,000 pesos y finalmente lo atacaron presuntamente con un arma blanca y esto provocó su muerte. Ha sido sepultado y el día de hoy se vinieron hasta este punto familiares y amigos para poder recordarlo. Con aplausos exigieron justicia para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logre detener precisamente a los responsables. Muy importante también estas personas que han mostrado su cariño, que han dejado una veladora encendida en esta clínica veterinaria, así se expresan de este médico veterinario. Yo sé que amamos a nuestros perritos, pero yo creo que no era la forma. Yo creo que para eso están las autoridades, ¿no? Y lo que yo no entiendo, si el doctor ya estaba amenazado, ¿por qué no levantó un acta? Fue lo que no entiendo, ¿no? Si ya estaba amenazado, ¿por qué no se dirigió a las autoridades, no? Oye, eso duele como comunidad, lo conocían. ¿Sabes qué? Más que dolor es miedo. Es miedo porque ya no se sabe contra quién estamos al lado. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que puedan detener a estos agresores, a estos presuntos homicidas y puedan llevarlos precisamente ante la justicia. Así las cosas desde el municipio de Tultepec, aquí en el Estado de México. Fer Cruz, muchísimas gracias por la información. Seguimos pendientes. Buenas noches. Y un grupo de locatarios de diversos establecimientos que fueron cerrados por este operativo Atarraya se manifestó en Periférico Norte. Restauranteros, cantineros y locatarios de diversos establecimientos mercantiles que fueron cerrados tras el paso del operativo Atarraya en el Estado de México
salieron a las calles a manifestarse este miércoles, lo hicieron en Periférico Norte. Que estamos bloqueando porque ya todos los negocios acreditamos y no nos dan solución de liberación del negocio, nada más nos traen así desde el 13 de diciembre, 2 meses cumplimos. Pasadas las 8 de la mañana, los trabajadores pedían la apertura de sus negocios por presuntas irregularidades, pues nadie les ha dicho claramente el por qué los cierres. Estamos inconformes con todo esto, no sabemos cuál es la intención del operativo Atarraya, si queremos que las estadísticas estén a favor de los 100 días cuando dé el informe la gobernadora o qué. La verdad es que no sabemos cuál es la intención de todo esto. Nos sembraron drogas, más de 800 negocios cerrados junto con las barberías. Entonces lo que exigimos es que nos liberen nuestros negocios o que al menos nos digan el porqué de la misma. Los manifestantes denuncian que les sembraron sustancias ilícitas y que eso ha derivado el cierre de cientos de establecimientos mercantiles en la entidad mexiquense. El cierre ocurrió frente al Parque Naucali y presentó un impacto a la movilidad de más de 7 kilómetros de vehículos, transitando a vuelta de rueda por más de 2 horas. Los trabajadores fueron amenazados a retirarse de la vialidad o la autoridad usaría la fuerza pública, a lo que los manifestantes refirieron que se mantendrían firmes. Que nos van a quitar y no nos quieren devolver el inmueble porque tenemos casi 2 meses cerrado el establecimiento sin trabajar. Imagínate, allí dependemos de mucha familia. Finalmente, los representantes del gobierno estatal acordaron una reunión con los manifestantes para intentar llegar a un acuerdo, por lo que los inconformes decidieron reabrir la circulación minutos antes de las 10 de la mañana. 2 horas después de ocurrida esta movilización. Con imágenes de Kevin Rivera e información de Ramón Ramírez. Pues sí, también estaremos atentos de lo que le indique la autoridad a las personas que se han manifestado, a los dueños de barberías, de todos estos locales, en donde pues no les han dado una explicación el porqué de este operativo y del cierre de sus negocios, pero además no les han dado explicación a ellos ni a nadie más de estos videos que difundieron los propios locatarios de sus lugares de trabajo, en donde pues aparentemente se ve cómo los policías están soltando estas bolsitas y les estarían sembrando droga. Estaremos pendientes. Una pausa y volvemos. Cientos de camiones y de operaciones se han visto afectadas porque la aduana en la garita de Otay, en Tijuana, Baja California, está en mantenimiento y se prevé que tome días completar el proceso. Cientos de tráileres con sus operadores están formados uno detrás de otro para llegar a la garita de exportación en Tijuana. La fila es de unos 11 kilómetros. Es el segundo día con la misma carga. Ayer no alcancé a brincar. A mi despacho me dijo que me saliera de la fila porque no iba a alcanzar a cruzar. Y llegué ahorita aquí a las 7. El retraso se debe a que la aduana en México da mantenimiento al software de la ventanilla única de comercio exterior mexicana. Y nos van a permitir que sea más eficiente y mejor el tráfico. La coordinación es para que durante esa semana de mantenimiento todos estemos en la misma frecuencia y poder llevar a cabo los pedimentos, etcétera, todas las operaciones de cruce de una mejor manera. Pero no ha sido así, pues la industria de exportación ha sido afectada en sus 2,000 cruces diarios de mercancías en esta frontera. Anoche cruzamos, pero no, nos aventaron para afuera. ¿Por qué? ¿Qué les hicieron? Que necesitamos papeles de contingencia, ya estando allá dentro los módulos mexicanos. El año pasado ocurrió lo mismo y por un paro de 24 horas, el daño fue de más de $3,500,000 por el pago que dejan de percibir los trabajadores del volante, según estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. En lo económico sí, porque pues somos, ¿cómo se dice? Comisionistas, ganamos por lo que hacemos. O sea, si no cruzas, no hay gane. No hay gane, exactamente. Se prevé que este jueves o viernes se concluya el mantenimiento para que en un futuro ya no falle el sistema. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.